Hola MyClass Gamers, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta formación sobre cómo gamificar nuestras clases con MyClass Game, en la que vamos a empezar un poco con explicando cuáles son los conceptos que vamos a utilizar a la hora de desarrollar una gamificación y para después tenerlos claro para poder crear una gamificación dentro de MyClass Game. Entonces, sin más, vamos a empezar. Bien, os he preparado un Genially en el que tenemos un poco todos estos conceptos distribuidos en un pequeño índice inicial, en el que podéis ver pues unos apartados que son básicamente los que tenemos aquí delante, que son básicamente qué es gamificar, qué no es gamificar, cuál es el tema del circuito de la motivación, los elementos principales que tenemos que tener en cuenta para crear una gamificación, como son la narrativa, las dinámicas, las mecánicas, qué componentes tendremos que utilizar para desarrollar nuestra gamificación. Después hablaremos un poco de las herramientas, tanto generalmente van a ser más digitales que analógicas, pero pensad que al final desarrollarlas en analógico consistirá en hacer alguna impresión de lo que estamos creando. Y después hablaremos un poco de cómo hacerlo, qué podemos hacer. ¿Nos atrevemos a crear una gamificación? Empezamos, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué es gamificar? Vamos a leer un poco el concepto, pero básicamente es una estrategia que utiliza mecánicas, estética y pensamiento de los juegos en contextos no lúdicos, ¿vale? ¿Eso qué significa? Pues básicamente pensemos en un juego, ¿vale? Pero vamos a crear en el entorno educativo, que es el que nos toca ahora, pues crear algo, un entorno que nos haga sentir que estamos jugando, pero al mismo tiempo estamos aprendiendo. Entonces vamos a utilizar esas estrategias mecánicas, estética y todos esos elementos que utilizan los juegos dentro de nuestras clases para hacer que a partir de esos elementos podamos convertir un poco nuestro aprendizaje en un juego que al mismo tiempo van a tener que ir siguiendo para poder aprender todo lo que nos interesa a nosotros dentro de nuestras asignaturas. Vale, entonces, ¿cuáles son las razones que tenemos para gamificar? Pues básicamente, pues el aprendizaje es mucho más motivador, más atractivo y de hecho, de esto se convierte hace que sea más significativo. Se puede trabajar en diferentes modalidades tales como individual, por parejas, equipos contra equipos, equipos en un objetivo común, ¿vale? Se puede mezclar y combinar con otras metodologías, de hecho yo lo recomiendo a través de aprendizaje cooperativo, Flip Classroom, aprendizaje por proyectos, aprendizaje servicio, etcétera. Y permite una retroalimentación constante de todo lo que va aprendiendo y consiguiendo cada uno de nuestros estudiantes. Vale. Aprender jugando. Aquí tenéis una pequeña infografía en la que veis las 5 razones principales para aprender jugando. Cuando entráis en el Genially podéis pinchar sobre esta imagen y podéis ver esta imagen en grande para poder estudiarla más en detenimiento. Pero básicamente los puntos principales de los que hablo son que permite aceptar y aprender de nuestros propios errores, ¿vale? Se pueden asimilar conceptos teóricos a través del juego. Se produce también un desarrollo cognitivo porque se estimula la atención, la memoria, la imaginación, la creatividad, el razonamiento lógico, ¿vale? Se produce un desarrollo afectivo con el resto de compañeros, ¿vale? Tienen que colaborar, tienen que jugar para poder seguir adelante, y proporciona placer y felicidad, que es lo que al final nos va a hacer que sea un gancho muy potente con nuestro alumnado. Vale, pero ¿qué no es gamificar? Pues básicamente no es jugar por jugar, ¿vale? Es decir, no nos vamos a poner a jugar en algo por jugar, no, lo que tenemos que asociarlo con un aprendizaje, ¿vale? Tampoco es una metodología, básicamente lo que hemos comentado anteriormente, es una estrategia que se puede meter por encima de nuestras clases para hacer que haya más motivación, más gancho a lo que estamos intentando aprender, con una serie de elementos externos a lo que queremos que aprendan, vamos a hacer que se enganchen a ese aprendizaje. Tampoco es dar puntos o insignias sin sentido. No sé, hay mucha gente que se mete en el Classcraft, se mete en el Classdojo, se pone a dar puntos por comportamientos o por tareas realizadas. Básicamente eso, cuando empiezas, puede ser muy motivador, pues si no lo han hecho nunca, pero poco a poco va perdiendo ese gancho si no se hace algo diferente y si no se tiene algo más potente dentro de ese juego. Es decir, al final es una gamificación pura y dura en la que sí que se traten otros elementos que van a hacer que ese gancho dure durante el tiempo.
y tampoco supone un éxito asegurado. Es decir, empezar a gamificar, vas a tropezar, vas a tener problemas, no funcionará bien con todos los alumnos, tendrás que pensar elementos y prácticas para que se ajuste un poco a cada uno de vuestros estudiantes. Entonces va a ser un trabajo duro, porque al final todo lo que empiezas, si no lo has hecho nunca, va a costar, ¿vale? Y poco a poco pues vas puliendo cosas, vas eliminando cosas que no te interesan, vas ajustándote, y al final pues puedes tener ese éxito, pero no vas a empezar, no va a funcionar de maravilla, no, hay que trabajarlo, ¿vale? Bien, ahora vamos a hablar un poco de la motivación. ¿Qué es lo que nos motiva? Básicamente esa motivación es la gasolina del cerebro que pone aquí en esta imagen. Y tenemos que hablar de dos tipos de motivaciones principales, la intrínseca y la extrínseca. Vamos a ver un poco la definición de cada una. Vale, entonces motivación intrínseca, tal y como pone aquí, es la necesidad de sentirnos competentes y autónomos. Nace de la curiosidad y nos empuja a una autodeterminación que mejora las interrelaciones, ¿vale? Básicamente, ¿qué quiere decir esto? Pues que es la motivación que nace desde dentro de nosotros, es decir, no tiene que venir nadie de ninguna forma para motivarnos a hacer algo. Es decir, si nos gusta tocar el piano, como en esta imagen, si nos gusta, nos atrae el fútbol, si nos atrae la programación, si nos atraen cualquier elemento, cualquier aprendizaje que por nosotros mismos queramos hacerlo, esa es la motivación intrínseca, ¿vale? Esa es la ideal, la que nos gustaría que todos nuestros alumnos tuvieran, es decir, que tuvieran en nuestras clases, les encanta nuestra asignatura y lo que vamos a impartir en ellas, pero por desgracia no, no ocurre esto, ¿vale? Entonces tenemos la otra motivación, que es la motivación extrínseca, que básicamente es aquellas actividades en las que los motivos que impulsan a la acción son ajenos a la misma, es decir, están determinados por las contingencias externas, es decir, recompensas, refuerzos, premios, castigos, ¿vale? No sé, pensad, muchos de nosotros o mucha gente, si no fuera por el dinero que ganan al final de mes, no trabajaríamos, ¿vale? Pensad en cualquier cosa que hagáis por, no sé, cualquier cosa que hagáis por algún refuerzo externo, ¿vale? Comprar en Consum, por ejemplo, a mí resulta que cada cierto lo que voy a comprar a lo largo del mes, después tengo un descuento en productos para el siguiente mes. Entonces, ese tipo de elementos te hacen que te apetezca meterte a realizar esas acciones solamente por conseguir esas recompensas externas, ¿vale? Entonces, pensad un poco en que al final, dentro de nuestros alumnos, bueno, vuelvo al anterior, nuestros alumnos lo que queremos hacer, esta gamificación que vamos a hacer ahora, es un poco crear elementos externos, extrínsecos, que van a hacer que les apetezca conseguirlos, vamos a hacer que pasen a la acción para conseguirlos, pero esa acción va a estar vinculada con nuestras actividades, con nuestras asignaturas, con los elementos que queremos que aprendan. Entonces, lo que nos interesa es que a partir de este gancho que tenemos a partir de la motivación extrínseca, al final puedan descubrir que el aprendizaje es interesante y puedan convertir ese aprendizaje se convierta esa motivación extrínseca en intrínseca hacia lo que estamos intentando que aprendan. A esto, desde el punto de vista neurocientífico, se le llama el circuito de la motivación, o DAS, que está asociado a estas palabras: deseo, acción, satisfacción, o también a lo que son los neurotransmisores que se generan en el cerebro, que son dopamina, adrenalina y serotonina. Básicamente, ¿en qué consiste este circuito? Nosotros, cuando queremos hacer algo, lo que tenemos es un deseo, ¿vale? Se produce un deseo, se genera dopamina dentro de nuestro cerebro para que tengamos ganas de realizar algo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Si se produce ese deseo, vamos a pasar a la acción. Entonces es cuando nuestro cerebro genera adrenalina para que tengamos interés en hacer algo para al final conseguir una satisfacción, generando nuestro cerebro lo que se llama el neurotransmisor serotonina, y produce que tengas esa satisfacción por haber realizado y haber conseguido ese deseo, pero en medio se ha producido esa acción para poder obtener lo que queríamos. ¿De acuerdo? Entonces pensad que prácticamente todos los juegos, los que tienen tanto gancho, tanto poder a nivel con nuestros estudiantes, con cualquier persona que se ponga a jugar, ¿vale? Los videojuegos,
y cualquier elemento que haga que se enganche muchísimo a la gente, es conseguir que este circuito no pare, sea un bucle infinito, como si dijéramos, ¿vale? Es decir, generamos deseos, la persona tiene que pasar a la acción para conseguirlos y obtiene una satisfacción, por eso quiere conseguirlo. Entonces, cuando obtiene esa satisfacción, volvemos a generar otro deseo, volvemos a hacer que vuelvan a la acción y vuelven a obtener una satisfacción, y así constantemente, ¿vale? Entonces pensad que una gamificación que va a consistir en crear deseos para que al final tengan la satisfacción de conseguirlos, pero en medio tenemos la acción, y esa acción es donde nosotros como docentes vamos a meter nuestras actividades, nuestros asignatura, nuestro saber hacer y nuestro contenido que queremos que aprendan. Entonces lo que vamos a hacer es generar deseos para que tengan ganas de satisfacerlos, y en medio tendrán que hacer acciones relacionadas con nuestra asignatura. Cuando acaben y obtengan esa satisfacción, tendremos que volver a crear otros deseos para que vuelvan a continuar siempre estando en acción, ¿vale? De acuerdo. Entonces, vamos a hablar ahora de los principales elementos que tenemos en cuenta cuando creamos una gamificación. Para mí el más importante es la narrativa, aunque hay otros que están todos ligados unos con otros, pero el principal, el que va a hacer que no se desenganchen a lo largo del curso, es esa narrativa que vamos a diseñar. Entonces, aquí el hashtag que tenemos puesto es imaginación al poder, es darle rienda suelta a vuestra imaginación. Hay muchísimas herramientas para poder crear narrativas, y vamos a contar un poco los elementos principales que tienen que tener, o una idea de narrativas que son muy poderosas a nivel dentro de la especie humana. Tiene una narrativa concreta, funciona muy bien, y vamos a daros unas pistas de cómo poder crearla. Vale, entonces, ¿qué es la narrativa? Pues es la historia de la que partimos, el hilo conductor de nuestro proyecto gamificado, ¿vale? Es decir, es lo que vamos a utilizar para que nuestros alumnos apetezca meterse en esa aventura, ¿vale? Yo lo comento un poco, digo que My Class Game podemos utilizarlo para convertir nuestra asignatura, nuestras clases, una aventura, ¿vale? Entonces tenemos que crear que nuestra clase quiera meterse en esta aventura, y que esa aventura dure en el tiempo, ¿vale? Porque si al final utilizas solamente insignias o puntos, al poco tiempo, menos de 2 semanas, de un mes, ya se ha perdido ese gancho. Entonces tenemos que utilizar esta historia para enganchar, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver historias que conocéis todos y que han enganchado a millones de personas, miles de millones de personas en el mundo, ¿vale? Entonces vamos a un poco analizar estas narrativas de todas estas películas que todos vais a conocer. Pues primera, Star Wars, ¿vale? Después tenemos Avengers, pensad en el tema de los superhéroes, ¿vale? Después tenemos otra, la del Señor de los Anillos, pensar en Frodo, el Anillo, Gandalf, la comunidad del Anillo para tener que hacer la aventura y llegar hasta el ojo de Sauron y dejar el anillo y deshacerlo y desintegrarlo, ¿vale? Después, Matrix, recordad la película también, que ahora se ha hecho la cuarta y parece que ha sido un fiasco, pero bueno, para mí la primera es muy potente, muy buena, el tema de las píldoras, el tema de que tienes que elegir si quieres buscar algo diferente, tienes que empezar a confiar en ti mismo para poder empoderarte, ¿vale? Entonces es un poco lo que se trata en esta película, y el tema del elegido también, ¿de acuerdo? Y también una narrativa que todos conocéis y que encanta a vuestros alumnos, sobre todo si son de primaria, que es la de Harry Potter. Un niño que descubre que sus padres estaban en una familia que lo trataba muy mal, descubren que sus padres eran magos, a través de una carta que lo invitan a meterse en un colegio, y a partir de ahí empiezan las aventuras y descubrir amigos, enemigos y todas las películas que se han desarrollado. Para mí es una narrativa muy potente y que cierra muy bien el círculo desde cómo empieza hasta cómo finaliza. Entonces, después la hablaremos un poco más en profundidad. Vale, ¿qué tienen en común? ¿Vale? Pues lo que os he comentado. Tienen a este tipo de narrativas, se le llama el viaje del héroe, que básicamente consiste en partir de un individuo, de una persona que está en un status quo, ¿vale? Está
tranquilo, y de repente aparece algo que lo llama a la aventura. Mirad estos numeritos que aparecen aquí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nos llama a la aventura. Al principio nos parece un poco, no, yo no me quiero salir de aquí, no te niegas a meterte en esa aventura, pero al final, poco a poco, a partir de un mentor que te empuja, descubres que sí que vale la pena y te arriesgas, y entonces te metes en esa aventura. Entonces, nuevamente estamos en el mundo ordinario, y después empieza dentro de un mundo especial, un mundo épico, un mundo mágico. Por ejemplo, pensad en Harry Potter, ¿vale? Entonces allí dentro de este mundo aparecen diferentes pruebas, aparecen compañeros, aparecen enemigos, se desarrolla una serie de elementos, de eventos que van haciendo que cada vez vas cogiendo más empoderamiento. Hay momentos que se producen crisis, incluso prácticamente antes del final puede haber que muera el personaje, en el que se tiene que producir una resurrección para poder volver a la vida y volver a empoderarse. Entonces es cuando coge la fuerza máxima, se enfrenta contra el enemigo y obtiene ese resultado final, un tesoro, una chica, un chico, un elemento que hace por el que ha valido la pena todo ese esfuerzo que hemos conseguido, ¿vale? Un resultado final, ¿vale? Y al final vuelve a su casa, fijaos que estamos en este punto, y ya se acaba un poco la historia, pero al final tenéis que ver que se ha producido una aventura en el que se ha producido un empoderamiento y un aprendizaje a lo largo de esa historia, ¿vale? Entonces ahora vamos a hablarlo un poco más centrado en la película de Harry Potter, ¿vale? Viaje del héroe. Pensad un poco. Personaje del mundo real, se produce una llamada a la aventura, aparecerá un maestro mentor, hay unos villanos, aparecen misiones, pruebas, retos, enfrentamientos, hay un empoderamiento a lo largo de esas aventuras, a través de premios, privilegios, poderes, objetos. Se produce un enfrentamiento final, y al final volvemos al mundo real, pero con un aprendizaje potente a lo largo de toda la historia. Vamos a describirlo cada uno de estos elementos. Vale, primero, personaje en mundo real. Recordad la familia en la que vive, lo tratan fatal, el niño está súper desmotivado, y de repente ya recibe una carta de Hogwarts en la que le dicen que el próximo curso empieza en el colegio de magia. No tiene ni idea de lo que ocurre. Ese mundo, esa llamada aventura lo va a meter en el mundo de la magia, mundo épico, ¿vale? Dentro de ese mundo tendrá un maestro que lo va a guiar un poco, una serie de aliados que lo van a ayudar, que lo van a hacer que poco a poco se sienta apoyado en cualquier cosa que vaya realizando, y el maestro es el que va a ir guiándolo en cada una de las decisiones importantes de todo ese proceso. También va a tener que luchar contra una serie de villanos, contra Voldemort, contra los de los de Slytherin, que son un poco los que van haciendo la puñeta desde el principio, ¿vale? Y poco a poco va haciendo que coja fuerza. Tiene que realizar misiones, pruebas, retos, enfrentamientos. Cada una de las películas de la saga son aventuras en sí, pero poco a poco van uniéndose todas hasta llegar al final de las del Reliquias de la Muerte 2, ¿vale? En la que al final se cierra un poco se cierra el círculo de la aventura. Y todas las películas están dando pistas de qué es lo que se va a obtener al final, para que al final tenga todo sentido, ¿vale? ¿Qué se produce durante todas estas aventuras? Un empoderamiento, es decir, a través de premios, privilegios, poderes, objetos. Fijaos, por ejemplo, pues poco a poco van adquiriendo los conocimientos para hacer hechizos, aprenden a utilizar pociones que puedan beneficiarlos y, por ejemplo, beneficiarlos a la hora de poder ser magos. Y en las dos últimas películas aparecen lo que son los horrocruxes, ¿vale? Que sirven como elementos que son los que tiene que conseguir para poder vencer a Voldemort, ¿vale? Una vez los consigue, se produce ese enfrentamiento final, ¿vale? Enfrentamiento final entre Harry Potter y Voldemort, en el que al final, espero no fastidiaros si no lo habéis visto, pero al final gana Harry Potter, y
una vez finalizada toda esa guerra, toda esa lucha, todas esas aventuras de 8 películas, 7 libros, 8 películas, pues vuelve al mundo real, ¿vale? Y se convierte en una persona que se casa con Ginny, que tienen hijos, continúan teniendo sus amigos que creó en la escuela, y entonces le pasa el relevo a su hijo cuando vuelve a subir al tren al Hogwarts Express para llegar hasta el colegio y volver un poco a iniciarse un poco esa aventura, pero es desde un punto de vista ya en el que ya no es el aventurero, sino que ha vivido, ha experimentado, ha aprendido a lo largo de todo ese camino. Básicamente, ¿qué se produce? Lo que estamos diciendo, pues una aventura, se produce diversión y sobre todo un aprendizaje constante en el que todos los que participan en la aventura van aprendiendo al mismo tiempo que se desarrolla toda esa aventura. ¿Vale? Bien, ¿cómo podemos crear narrativas? Pues tenéis todas estas ideas que tenemos aquí, lluvias de ideas a través de brainstorming, story cubes, que son unos cubos que tenemos aquí en la fotografía, que tienen unas imágenes, los lanzas y según el conjunto de imágenes que salga, pues te tienes que inventar una historia. Entonces te pueden aparecer historias, muy potentes y descabelladas, pero basándote un poco en la narrativa del viaje del héroe y utilizando los story cubes, por ejemplo, puedes crear elementos y cosas fantasiosas que puedan ser muy potentes, ¿vale? También es súper importante el pedir ayuda a los alumnos, es decir, si pedís consejo a los alumnos sobre películas, sobre juegos, sobre series que a ellos les interesan, vais a crear narrativas que por defecto van a engancharlos desde el principio, ¿vale? Podéis partir de alguna que os interese a vosotros, pero a veces no conectan por la diferencia de generación, no conectamos directamente con ellos. Entonces, si partimos un poco de sus gustos, vamos a tener la posibilidad de engancharlos más. Tenemos que también tener la posibilidad de ver muchas películas para ver un poco este tipo de historias, videojuegos, ¿vale? Pero eso también cada uno lo que crea, lo que vea. Historias reales, historias ficticias, imaginarias, no sé, fábulas, incluso si queremos vincularlo más con la vida real, pensad algún personaje importante de la historia, algún científico, algún una persona importante, un gran emprendedor, un gran empresario. Podemos enfocarlo como para convertirse, crear una narrativa que lleguen a convertirse en una persona de estas características, ¿vale? Al final es un poco imaginación al poder, lo que hemos comentado desde el principio. Vale, una vez tenemos claro lo que son la narrativa, que es lo que os comento muy potente, vamos a hablar de lo que son las dinámicas. Principales son narrativa, dinámicas y mecánicas. Entonces las dinámicas son básicamente lo que describimos aquí. Expresan los criterios de interacción de los jugadores con el propio juego y entre sí. De qué maneras manejan las mecánicas, cómo encaran estos lo que el sistema lúdico les plantea, en qué estrategias hacen inmersión. En definitiva, cómo se juega y qué activa el juego. Básicamente para mí las dinámicas son lo que activa el juego. Es decir, está relacionado para mí con las emociones, ¿vale? Entonces tenemos que pensar en qué emociones queremos despertar a los alumnos y crear elementos, utilizar reglas mecánicas que permitan enganchar, generar estas emociones en nuestros estudiantes. Con emociones como por ejemplo el poder, el orden, contacto social, romance, curiosidad, ahorro, ¿vale? Ver si hacemos que vayan acumulando experiencia para ganar una serie de monedas que después puedan cambiarlos por otros elementos, conseguir familias, es decir, grupos que se sientan dentro de ese grupo, comida, independencia, honor por haber conseguido ser el mejor dentro de alguna característica del juego, estatus, actividad física, aceptación, idealismo, venganza, tranquilidad, ¿vale? Cualquier cosa que se os ocurra que puede ser poderosa, a partir del perfil que veis de cada alumno, al final vais a saber un poco por dónde anda cada uno, pues crear elementos que puedan estimular a cada uno de ellos de forma independiente, ¿vale? Vale, entonces, ahora vamos a hablar de las mecánicas. ¿Qué son las mecánicas? Pues son las reglas, ¿vale? Las normas y acuerdos de funcionamiento de nuestro juego, ¿vale? Sin mecánicas no se puede haber un proyecto gamificado. No podemos jugar un juego si no tenemos unas reglas, si no sabemos cómo mover las fichas o no sabemos qué es lo que buscamos, ¿vale?
Deben estar perfectamente definidas y todos los participantes deben conocerlas al comenzar el proyecto, ¿vale? Es decir, las reglas iniciales para comenzar las tenemos que tener muy claras. Eso no significa que a lo largo del juego, como nosotros vamos a ser un poco los másters del juego, el núcleo principal que vamos a marcar todas esas reglas, pues pueden ir cambiando, pueden ir ajustándose, ¿vale? Siempre también he tenido en cuenta y considerando lo que piensen vuestros estudiantes, vuestros alumnos. Entonces, poco a poco podemos empezar con una serie de reglas que poco a poco vamos a metiendo nuevos elementos y vamos a ir generando, cambiando y adaptando para estimular al máximo ese movimiento dentro del juego. Básicamente son el manual de instrucciones del juego. ¿Tenéis claro? Vale, por ejemplo, mecánicas de juegos. De juego, ¿vale? Entonces aquí tenemos 3 ejemplos de lo que son el Monopoly, Angry Birds y una página web, una red social, ¿vale? Tenéis claro, aquí te pone unos ejemplos de Monopoly, ¿cómo se juega? Pues nada, lanzas el dado, te mueves unas casillas, si caes en una casilla que tiene un hotel, pues tienes que pagar, si caes en la cárcel tienes que pasar una ronda y continúa al siguiente, ¿vale? El Angry Birds, pues según la velocidad y el ángulo en la que lanzas un pajarito, pues depende de dónde llegue, pues vas ganando más puntos y eso te permitirá pasar al siguiente nivel, ¿vale? Una red social, ¿vale? Pues básicamente, ¿qué consiste? ¿Por qué enganchan tanto las redes sociales? Porque utilizan gamificación, ¿vale? Es decir, la gente se obsesiona por conseguir likes, a partir de los likes te hacen más publicidad, más visualizaciones, te permite hacer que tengas más seguidores, eso hace que al final tengas más motivación para continuar haciendo que lo que estás compartir más cosas para crear más visitantes, más likes, etcétera. Entonces es ese círculo que estamos diciendo del circuito de la motivación, ¿vale? Bien, fundamental en las mecánicas. Pensad una cosa, cuando la misma novedad se repite, se convierte en rutina, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si vosotros os ponéis a gamificar pensando que dando puntos de experiencia van a engancharse, vale, al principio estará guay, ¿vale? Funcionará, pero lo que os digo, depende de la edad, pero en muy poco tiempo ya la motivación será completamente diferente. Además, pensad, si dais puntos de experiencia por trabajar, ¿vale? Al final habrá uno que serán unos cuantos que serán los primeros, ¿vale? Que estarán ahí un poco, pero pensad en los que están en el final de la cola, ¿vale? Eso os tendrá mucha motivación. Verán que hay un nivel de cambio, unos puntos de experiencia que parecerán infinitos para intentar llegar a ser uno de los primeros, ¿vale? Entonces, al final se desmotivan y no continúan. Entonces, tenemos que hacer cosas para que al final intentar motivar al máximo número de alumnos, ¿vale? También es importante ir de menos a más, es fundamental, ¿vale? Es decir, empezamos por poquito y cuando ya empiezan, pues subimos el nivel para conseguir elementos. Que las pruebas cada vez sean un poco más complejas, entonces al final, a partir de eso, de ese graduación, vamos a conseguir que vayan metiéndose más y más en nuestra materia. Tenemos que preguntar, investigar, aprender de otras experiencias. Telegram y Twitter para mí son increíbles. Hay gente compartiendo ahí cosas maravillosas. Poco a poco iremos hablando un poco del grupo, por ejemplo, de My Class Game, el grupo dentro de Telegram, el grupo de Gamifica tu Aula también es muy potente, de muchísima gente ahí trabajando, compartiendo experiencias, elementos que pueden utilizar, materias, Genialist, lo que se os ocurra. Y es pedir ayuda y enseguida va a haber gente que os va a animar. Escuchar a nuestros alumnos, ¿vale? Es decir, a partir de lo que ellos nos pidan, si metemos cosas, al final cuando salen van a estar, mira, eso lo inventé yo, eso, y van a ser motivadores para ellos, ¿vale? Escucharlos mucho. Y motivar desde el primer minuto con un vídeo o algo similar que haga que se enganchen a ese, que vean curiosidad y digan, hostia, ¿esto qué es? Es diferente, vamos a darle una oportunidad. Entonces es cuando vamos a empezar a meter poco a poco elementos que vayan permitiendo que vayamos avanzando, ¿vale? Vale, componentes. Pues básicamente ya vamos a hablar un poco de lo que es el juego. Y entonces aquí tenemos una relación de los componentes que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Esos tipos de jugadores, temas de puntos, insignias, leaderboards, avatares, ¿vale? Tableros, cartas, retos y misiones, enfrentamientos y eventos aleatorios. Estos son los que yo considero que son los más potentes. Se pueden incluir muchísimos más, pero con estos son al final un poco los que hemos intentado
meter dentro de My Class Game, y poco a poco los vas utilizando en la clase y funciona muy bien. Vale, entonces, por ejemplo, jugadores, es fundamental tener en cuenta para crear un proyecto, es decir, no todos los jugadores son iguales, hay diferentes, hay una tabla de diferentes tipos de jugadores, por ejemplo los killers, los achievers, los socialities y los explorers. Cada uno tiene unas características, pero ningún jugador es 100% killer ni 100% achiever, es decir, tenemos un poco de todo. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que crear actividades, elementos que se puedan conseguir orientados a este tipo de diferente de jugadores, para que al final todos tengan alguna posibilidad de engancharse. Por ejemplo, los killers son los que van a tope al máximo para ir los primeros, ¿vale? Conseguir el juego al 100%, ¿vale? Pasando por encima de todos los demás. El achievers, los que quieren conseguir todos los elementos que se puedan conseguir. Cuantos más, mejor. Entonces, si creas muchos elementos, pues a estos los vas a tener emocionados. Socialities, los que les interesa socializar a través del juego, ¿vale? Entonces tenemos que crear elementos que permitan jugar, interaccionar entre ellos, listas de amigos, chat, etcétera. Los exploradores, los que se dedican a buscar, a explorar el juego en sí. Vamos aprendiendo por aquí, vamos a por allá, vamos a conseguir este elemento, pero lo que quieren saber cuanto más mejor del juego, ¿vale? De hecho, los juegos de más éxito que existen en el mercado están creados teniendo en cuenta todo este tipo de jugadores. Entonces, por algo será, así que hay que tenerlos en cuenta. Después, sistemas de puntos. Es decir, se hacen tareas, retos, actividades especiales y esto da puntos. Estos puntos se pueden transformar en algo después. Se puede crear rankings analógicos o digitales, pero también es muy importante que estén presentes, ¿vale? Es decir, si el alumno sabe dónde está ubicado, ¿vale? Entonces va a tener una referencia de qué es lo que tiene que hacer para conseguir mejorar, ¿vale? Entonces esto va a ayudar a saber, no sé, por ejemplo, pensar en positivos negativos en el aula. El único que lo sabe es el profesor. Si hubiera un ranking en el que hubiera lo que ha conseguido cada alumno, pues entonces al final habría un poco más de motivación por intentar mejorar o quitarse puntos negativos y conseguir mejorar. Para que al final tenéis que tener en cuenta que una cosa que aquí no lo he puesto es que los sistemas de puntos hay que intentar generar varios sistemas de puntos pensando en los diferentes tipos de perfiles de nuestro alumnado, para que no sea solamente dar puntos a los que son buenos. Entonces tendría que haber un ranking para, por ejemplo, los que son más socializadores, o los que son los que más puntos consiguen, o los que son los que más interactúan en clase, los que más colaboran. Cualquier ranking que al final consigamos hacer que cada uno de ellos esté bien situado en alguno de los rankings, para sentirse empoderado, para seguir mejorando, porque ya se siente potente por estar bien ubicado en alguno de esos rankings, ¿vale? Es interesante también cambiar los nombres por puntos, los nombres de puntos por gemas, monedas, experiencia, poder, etcétera. Vale, insignias o badges. Son una representación visual de un logro, básicamente es una especie de medallita, ¿vale? No tienen por qué estar ligados a una tarea, ¿vale? Pero podemos dar, pues mira, una insignia por ser el más comunicador, el más, yo qué sé, el más atrevido. Pueden ser por comportamiento, participación, etcétera. Su consecución debe implicar algún premio o ventaja, es decir, al conseguirlo, pues puede conseguirse asociarse no sé, a ganar monedas o a ganar puntos, ¿vale? Y debe ser público y estar presente de forma visual. Es lo que pensad siempre en lo que comentamos, que sea público para que el resto de compañeros y él mismo pueda, o ella misma pueda ver en qué situación se ubica, ¿vale? Pensad ya un poco en la idea de My Class Game, crear algo en la que al final todos los alumnos puedan ver lo que tiene cada uno, lo que ha conseguido y cómo al final les motive a mejorar para conseguir conseguir todo lo que se puede conseguir dentro del juego. Leaderboards, es decir, tablas, rankings, permite saber por dónde va cada jugador o equipo. Se pueden incluir los puntos, logros, insignias conseguidas. Se pueden meter también estar en una posición u otra puede implicar recompensas, ¿vale? Tienen que estar presentes en todo momento. Y lo que estaba comentando, es interesante crear diferentes tipos de leaderboards, ¿vale? Después, aquí me he confundido, he puesto leaderboards, pero aquí es avatares, ¿vale? Lo cambiaré para que lo tengáis, para cuando podáis consultarlo.
Vale, es una identidad ficticia o virtual, No tiene por qué vincularse a rasgos físicos reales del alumno, ¿vale? Y se pueden incluir dentro de los leaderboards o insignias, ¿vale? Al final es crear un personaje con el que van a interactuar a lo largo de toda la aventura. Ese personaje puede ir cambiando, puede ir evolucionando a lo largo de cambio de niveles, por ejemplo. Entonces, a ellos les motiva mucho este tipo de elementos. Después, tableros. Básicamente, ¿para qué se pueden utilizar? Para saber dónde estamos en cada momento, ¿vale? Ver qué se ha superado y qué queda por hacer para llegar al final de ese juego, ¿vale? Y el contenido puede ir ligado a una narrativa. Puede ser un tablero, un mapa, no sé, un esquema, cualquier cosa que les haga visualizar ese avance hacia el final del juego, qué es lo que se va consiguiendo y dónde está ubicado para continuar trabajando, ¿vale? Después, las cartas pueden ser tanto elementos de juego como reconocimientos, ¿vale? Podemos utilizarlas para dar privilegios o poderes. Y tienen muchísimo éxito entre el alumnado, ya que motivan mucho, ¿vale? Y se parecen a los badges, pero son como si fueran privilegios que les concedes para que puedan, una vez los tienen, pueden en un momento determinado de utilizarlo. Cuando lo utilizan, la pierden, pero lo pueden después volvérsela a ganar para poder volver a utilizar. Por ejemplo, fijaos en estas tres. Cartas de recompensa. El varón, tu mejor amigo, serás encargado de material en la siguiente ronda, ¿vale? El nuevo capitán, serás encargado de vestuario en la siguiente ronda. El tiro combinado, te puedes poner con la pareja que elijas en la próxima clase. Es decir, si tú tienes esa carta, en un momento determinado que quieras utilizarla, pues te encargarás del material o del vestuario o podrás ponerte una pareja. Al final, haber conseguido esa carta te supone ese privilegio de poder tener alguna ventaja o algo que te apetece hacer en un momento determinado, ¿vale? Después, ¿qué herramientas tenemos que utilizar? Pues básicamente vamos a hablar de herramientas digitales o analógicas que vamos a utilizar para gestionar nuestras gamificaciones. Aquí tenemos un ejemplo, en MyClassGame es la que estamos hablando, Kahoot, Genially, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de diferentes tipos de herramientas que podemos utilizar. Por ejemplo, de gestión de aula, pues MyClassGame, ClassDojo, ClassCraft, Google Classroom nos permitirán crear elementos y gestionar a todos los alumnos que tenemos en el aula para controlar todo lo que está ocurriendo dentro de nuestra gamificación. Para crear cuestionarios, pues por ejemplo tenemos Kahoot, MyClassGame tenemos esa opción, en Genialist, en Mentimeter, para después a partir de esos cuestionarios conseguir evaluaciones, etcétera. Después, para crear presentaciones, MyClassGame se pueden integrar todas las demás, aunque no puedan crear presentaciones en sí. Sí que se pueden, pero un poco más sencillas. Genially, el Google Slides, el Canva, permite crear presentaciones narrativas que vos van a ayudar a crear toda la gamificación. Para crear avatares, pues tenemos el Faceco, el Bitmoji, el FaceQ, Fantasy Avatar. Aquí tenemos un enlace de una página web de Clara Cordero, que es para mí una referente en el tema de la gamificación a nivel nacional, y tiene una página en la que pone un mogollón de herramientas que se pueden utilizar para crear avatares, ¿vale? Después aquí tenéis para crear cartas, ¿vale? El Headstone, esas son una pasada, de tipo Pokémon, de Magic, ¿vale? O de Clash Royale. Y aquí tenemos otro enlace de Clara Cordero de la página para poder crear elementos, poder crear cartas. Vale, y ahora, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo lo gestionamos? Pues mi recomendación es, pues básicamente ya lo sabéis, MyClassGame, ¿vale? Es decir, ahora lo que tenemos que hacer es pensar en esa narrativa, pensar en todo lo que queremos crear dentro de nuestro juego y empezar a crearlo dentro de MyClassGame y después dar de alta a nuestros estudiantes y empezar a jugar con ellos en el aula. Entonces, las próximas presentaciones pues vamos a hablar un poco de cómo lo haríamos todo esto con MyClassGame. Así que espero que os haya gustado esta pequeña presentación y nos vemos en la próxima. Ya directamente nos empezaremos a trabajar con MyClassGame. Nos vemos en la próxima, MyClassGamers. Muchas gracias. Hasta luego.